se entienden como si les aplicaran la... Gracias, profe. Bueno, vamos a hablar de la compraventa. A ver, ¿quién me podría definir qué es la compraventa? El contrato de compraventa. El contrato de compraventa es en directo y es principal. Es un contrato de entrega inmediata, o sea, ¿cómo es? Inmediato, o sea, Profe, buenas noches. de acción Hola, Diego. inmediata. No es como Aló. a plazos o eso, sino es inmediato. Ejecución instantánea. Es un acuerdo de voluntades entre las partes y, ¿qué más? Pues le digo yo, doctor, eso es lo Profe, que... buenas noches. Juliet López. Hola, Diego. Diego, te estaba preguntando que si ya quedaron listos los grupos de los temas. Profe, buenas noches, profe. ¿Sí me escuchas? Diego, ¿me escuchas? Va a volver a... Bueno, ya te escribo por el interno. Bueno, aquí había otro levantando la mano. Jonathan, creo que era. Sí, profe, buenas noches. Pues el contrato de compraventa, primero que todo, es un contrato consensual bilateral en el cual mediante una obligación, y hay dos personas interactúan dos personas, una persona llamada vendedor, que es el que obliga a transferir un bien, una posesión, a otra persona que se llama comprador, ¿sí? A cambio de un pago que puede ser el precio en dinero. Listo. Juliet, también ibas a decir un aporte. Sí, señor. ¿Me escuchas? Sí, Profe, sí te escuchamos. por el que una persona, que es el vendedor, se obliga a entregar una cosa determinada a otra que es el comprador. Ok, Edwin. Profe, la compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Ok, Wilmer. Bueno, el contrato de compraventa es un contrato en el que hay dos o más partes en la que una parte se obliga a entregar un bien o un servicio y la otra a pagar un precio por él. Ok, Orlando. El contrato de compraventa es cuando se obliga a transferir la propiedad sobre un bien. Ok. Bueno, miremos lo que dice la norma. A ver qué tan acertados estuvieron en la respuesta. Ahí estoy compartiendo. Ahí les aparece ya la pantalla. Sí, señor. Doctor. Bueno, ¿quién me ayuda con la lectura del artículo 905? Buenas noches, doctor. Artículo 905, definición de compraventa. La compraventa es un contrato en el que una de las partes se obliga a transmitir una propiedad de una cosa y la otra a pagarla en dinero. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Cuando el precio consista parte en dinero y parte en otra cosa, se entenderá permuta, si la cosa vale más que el dinero, y venta en el caso contrario. Para los efectos de este artículo, se equiparán a dinero de títulos valores de contenido crediticio y los créditos comunes representativos de dinero. Ok. Bueno, a ver, entonces, si ustedes miran, aquí nos habla de la definición de la compraventa desde el ámbito del derecho comercial o derecho mercantil y nos dice que el código, la norma nos define la compraventa como ese contrato en que una
una parte se obliga a transmitir la propiedad y la otra parte a pagarla en dinero. Entonces, si se dan cuenta, dice que si se paga parte de ese precio por parte del comprador con una cosa, va a cambiar y va a pasar a ser una permuta. Pero para diferenciar de cuando estamos frente a una compraventa y cuando estamos frente a una permuta, es necesario ver el valor que tiene la cosa con la cual se está pagando el precio. Porque muchas personas, y me imagino que acá habrán algunas que estarán pensando que la permuta es intercambiar cosas. Y el comerciante tiene una mentalidad de que vende, o sea, transmite la propiedad de una cosa, vende, pero es para recibir el pago de, o sea, ese precio o el pago de esa cosa en dinero, no en otra cosa. La razón de ser del comerciante no es intercambiar productos o bienes. No, esa no es la razón de ser del comerciante. O si no, no tendría fácilmente utilidades. Entonces, cuando ese precio se está pagando con una cosa y con una suma de dinero, entonces va a depender cuánto es en dinero y cuánto vale la cosa con la que se está pagando para diferenciarlo si estamos frente a una compraventa o si estamos frente a una permuta. Voy a poner un ejemplo. Digamos que vamos a poner un ejemplo. Digamos que Kevin David está vendiendo un vehículo, un carro. Y Kevin le va a vender ese carro a Angie Ávila. Entonces Angie no tiene los 10 millones que está pidiendo Kevin por el carro. Pero Angie tiene una moto. Entonces le dice, Kevin, yo tengo una moto que vale 4 millones y tengo 6 millones en efectivo. Entonces, con la forma como le está pagando Angie, el precio de esa cosa, de ese carro, estaríamos frente a una compraventa. Porque la suma de dinero es mayor al valor de la cosa con la cual se está también realizando el pago. Entonces, si entrega 6 millones en efectivo y entrega un vehículo, una moto, que vale 4 millones para completar los 10, ahí estamos frente a una compraventa. Pongamos el ejemplo a la inversa. La moto que Angie tiene vale 6 millones y solo tiene 4 en efectivo. Kevin le recibe la moto y el dinero. La moto vale 6 millones, entonces, como la cosa con la que se está pagando es mayor el valor que lo que se está entregando en dinero, estamos frente a una permuta. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, señor, muchas gracias. ¿Dudas? Profe, yo tengo una pregunta. Cuando hace uno una negociación entre vehículos y digamos No. pues el que yo estoy... Es que tú no estás cambiando un carro por otro, por eso lo planteé así. Cuando la persona está vendiéndolo, estamos hablando de la definición desde el punto de vista del Código del Comercio. La norma del Código de Comercio, ¿a quién la aplica? A los comerciantes. Si una de las dos partes en el contrato es un comerciante, digamos que Nicole va a la tienda, ¿sí? O va al supermercado a comprar algo. Esa compraventa de lo que realizaste, fuera un yogur, fuera una botella de agua, fuera una bolsa de leche, fuera un six-pack, lo que sea que compraste, esa compraventa va a estar regida por las normas del Código de Comercio, aun cuando Nicole no es comerciante. ¿Por qué va a estar regida por las normas del Código de Comercio? Porque Nicole fue y compró y el que le vendió a Nicole, es decir, el vendedor de ese producto, de esa cosa, tiene la calidad de comerciante. Entonces basta con que solo uno de los dos tenga la calidad de comerciante para que apliquen las normas del Código de Comercio. Entonces, cuando se está vendiendo, por ejemplo, cuando vas al concesionario, Nicole, y vas a vender un vehículo, un carro, vas a comprar un carro, perdón,
y te dicen que te hacen la retoma, o sea, que te reciben el que tú tienes como parte del precio. El negocio del concesionario no es cambiar un carro por otro. Ese no es el negocio del concesionario. El negocio del concesionario es vender carros y van a buscar en la medida de las posibilidades que los carros que vendan se los paguen en dinero, porque si van a cambiar un carro por otro, no, eso sería un trueque, ¿sí? Entonces, ¿dónde estaría el margen de utilidad que busca el comerciante con las operaciones que hace? Entonces, si te reciben en esa retoma que le llaman los concesionarios, te reciben un carro como parte de pago del que tú vas a comprar, digamos que tú vas a comprar un carro 0 kilómetros, que vale 40 millones, y tú tienes un carro usado, que te lo están recibiendo por 18 millones, y tienes que pagar 22 en efectivo, así los pagues con un crédito de vehículo, sería una compraventa, porque la mayor parte se está pagando en efectivo, no se está pagando con el vehículo. ¿Sí? ¿Cuál era la pregunta, Nicole? Sí, profe. Perfecto. No se te escucha, se escucha entrecortado. Gracias. Que ya te entendió, Doc. Doc, yo tengo una pregunta. Ajá. En el caso en el que sean de igual valor, por ejemplo, en el caso que exponías ahorita, que Profe, sea ya del me quedó carro, clara la pregunta. Te escucho entrecortado, Nicole. Bueno, en, entendiendo la pregunta de Ingrid, a ver, pongamos el mismo ejemplo. Kevin le va a vender el carro a Angie Ávila y el carro vale 10 millones. Entonces, Angie tiene una moto que vale 5 millones y tiene 5 millones en efectivo. Sigue siendo una compra-venta, porque para que sea una permuta, el precio de la cosa debe ser superior a la suma de dinero que se entrega. Entonces, digamos que si Angie le dice, bueno, la moto vale 5 millones, aquí está la moto que vale 5 millones y 5 millones en efectivo para completar los 10 millones. Acepta, sigue siendo la compraventa. Para que sea permuta, el valor de la cosa debe ser superior a la suma que se entrega en efectivo. Yo sé que la norma no lo dice tan claro como yo lo estoy diciendo, ¿sí? Pero artículo 27 del Código Civil, el espíritu de la ley. ¿Quedó clara la listo, duda? doctor, ya me quedó claro. Muchas gracias. Edwin, ¿vas a preguntar algo? No, señor, qué pena, es que de hace rato la tenía levantada, ya la... ¿Alguna otra pregunta? No, señor. Ok, entonces vamos a ver si es verdad. Doctor, una pregunta. En caso de que sea permuta, digamos que los bienes tienen más valor y está incluido un inmueble, se tiene que elevar a escritura pública, ¿sí? Sí, claro, compraventa es compraventa, sea un inmueble o sea un mueble. Ah, ok, listo. Es igual. Gracias. Listo. De pronto ahí la única diferencia es que cuando se habla de bienes, que lo vamos a ver ahora en los artículos siguientes, pues hay unas formalidades, pero igual sigue siendo una compraventa. Sí, así sea, por ejemplo, un inmueble y me lo van a pagar con carros, con CDTs o algo así, igual lo elevo a escritura pública. Sí, claro. Ok, listo, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Wilmer. Bueno, vamos a ver si es verdad que quedó claro el tema. A mí me gusta detenerme en esta parte del tema porque yo sé que no es fácil a veces captar la diferencia entre una figura y otra. A ver, Andrés García. Andrés García.
Eli Castro. Eli. Profe, me escribió que tiene problemas ahí con el internet. Qué casualidad, como que muchos se conectan es para el llamado a lista y después como que dejan ahí abierta la sesión y se van a hacer otras cosas. Me imagino que la mayoría quedó aburrido con el partido, ¿sí? Entonces, en vez de estar aquí pendiente en la clase, están en otra actividad. Pregunte, Doc, pregunte. A ver, Alexander. Alexander. Alexander va manejando. Estamos atentos, doctor. A ver, Jefferson. Señor doctor. A ver, Jefferson. Si A le vende una moto a B y la moto vale 15 millones de pesos y B paga parte de ese precio con una moto que vale 8 millones y 7 millones en efectivo, ¿estamos frente a un contrato de compra-venta o frente a una permuta? Uy, doctor, es que pues, desde la forma que yo lo veo, pues están las dos, pero solo tiene que valer una, ¿no? Entonces, no, yo diría que un contrato de compraventa, doctor. ¿Por qué? Exacto, lo dudaste, pero bueno, sí, es un contrato de compra-venta. A ver, no, voy así a preguntar al azar, a preguntar al azar, así. A ver, Ángela Agudelo. Presente, doctor. A ver, Ángela, ¿cuál es la diferencia entre la compraventa y la permuta? Lo que entendí es que debe ser superior el valor en la permuta, ¿sí? De la cosa que se entrega. Y, sí. Ajá, Y de la compraventa, que debe ser mayor el dinero que se entrega. exacto, listo, lo tienes claro. Doc, en ese orden de ideas, lo que Jefferson, sí. el caso que su merced nos acaba de explicar sería una permuta, no una compraventa. Claro. Yo le dije que el carro valía, que la moto que entregaba valía 8 millones. 7 y 8 en efectivo. 8 millones y 7 7 y entregó 8 millones. ¿Qué sería? Es al contrario. Permuta, profe. Dije 7 millones valía la moto y 8 en efectivo. 7 millones. 8 millones. No, profe, dijo 8 No, millones. sí, era compraventa. Era compraventa. La permuta porque era más el valor de la moto que el efectivo. Bueno, veo que el ejemplo como que los confundió más a la mayoría, pero Jefferson la tenía clara. Y lo que le pregunté ahorita, ¿cómo se llama? Ángela Agudero, pues la tiene clara la película, ¿sí? La idea es diferenciar, ¿por qué? Porque a veces se piensa que cuando se paga el precio con una cosa, ¿sí? O parte del dinero y una cosa, necesariamente como si se estuviera cambiando. Y no es así, porque la lógica del comerciante no es esa, ¿sí? Eso era lo que quería que quedara claro, pero bueno, veo que la mayoría ya la tiene claro. Ahora, hay ciertas compraventas que están prohibidas por la ley. ¿Ya les aparece en la pantalla? Sí, señor. Sí, mi doctor. Ok, bueno, ¿quién me ayuda con la lectura? Ingui. Bueno, está bien. Artículo 906. Compraventas prohibidas. No podrán comprar directamente ni por interpuesta persona, ni aún en pública subasta las siguientes personas. Primero, el padre y el hijo de familia entre sí. Segundo, aquellos que por la ley o por acto de autoridad pública administran bienes ajenos, como los guardadores, síndicos, secuestros, etc. Respecto
de los bienes que administran. Tercero, los albaceas o ejecutores testamentarios respecto de los bienes que sean objeto de su encargo. Cuarto, los representantes y mandatarios respecto de los bienes cuya venta les haya sido encomendada, salvo que el representado o el mandante hayan autorizado el contrato. Quinto, los administradores de los bienes de cualquier entidad o establecimiento público, respecto de los que hayan sido confiados a su cuidado. Los empleados públicos, respecto de los bienes que se vendan por su ministerio, y los funcionarios que ejerzan jurisdicción y los abogados, respecto de los bienes de cuyo litigio hayan intervenido y que se vendan a consecuencia del litigio. Las ventas hechas en los casos contemplados en los ordinales segundo, tercero, cuarto serán anulables. En los demás casos de nulidad será absoluta. Uy, no, profe, eso no se vale. Como que no podemos comprar los litigios. Séptimo, los funcionarios que ejerzan jurisdicción y los abogados respecto de los bienes en cuyo... Ah, bueno, ¿estoy leyendo el mismo? Sí, ya ahí terminó el artículo, gracias. Bueno, entonces, la norma permitía, prohibía en su momento que no se pudieran vender, ¿sí? Hacer el contrato de compraventa entre los cónyuges que no se hubieran divorciado. Pero después de una demanda de constitucionalidad, pues esa parte quedó declarada inexequible. Entonces los cónyuges pueden realizar compraventa entre sí. Ahora, cuando habla de los hijos de familia, se refiere a los hijos no emancipados. ¿Entienden el concepto cuando hablo de hijos no emancipados? Sí, los menores de 18 años. Pero me refiero a los mayores, no emancipados. Sí, sí, sí. O sea, aparte de los En menores. los que no se han ido de la casa todavía, que dependen Exactamente. económicamente de los padres todavía. Exacto, los casos bombril. ¿Sí saben, no? Cuando ese es alguien que todavía vive en el Hotel Mama y es mayor de edad, entonces es un bombril, ¿sí? En esos casos, es decir, cuando no es independiente y todavía depende de los padres, aun cuando sea mayor de edad, esa compraventa está prohibida. No significa nunca que el hijo no le pueda comprar al padre. El hijo le puede comprar al padre siempre y cuando el hijo tenga su propio patrimonio. Es decir, para que la venta no sea ficticia, para que no se utilice la figura de la compraventa para defraudar a terceros. ¿Ok? Esa es la finalidad de esa prohibición de compraventa entre padres e hijos. Los abogados, pues, no pueden comprar los bienes dentro de los procesos que están participando. Dice que no pueden hacerlo ni directamente ni a través de otra persona, pero es algo absurdo decir que por interpuesta persona, ¿sí? Porque si lo compra otra persona, pues quien va a aparecer como propietario va a ser la otra persona. Y no habría, digamos, ninguna extensión aquí de que estuviese prohibido la compraventa dentro del cuarto grado de consanguinidad, segunda afinidad, primero civil, como ocurre, por ejemplo, con otro tipo de situaciones. Acá no aplica eso, acá simplemente habla cuando es el abogado el que realiza la compra, o si es el que está administrando esos bienes. Entonces, si es el que está administrando esos bienes, tampoco puede comprárselo. ¿Cuál es la lógica de por qué no se lo puede comprar quien está administrando los bienes? ¿Por qué creen? Porque, por ejemplo, por decir algo, él tendría la forma de aprovecharse de la situación para hacer un negocio favorable para él. Exactamente. Si de pronto el bien vale 100 pesos, va a decir, no, yo digo que no vale 100, sino que vale 50 y yo lo compro. ¿Sí? Entonces iría No habría en detrimento de la persona que está
siendo administrados esos bienes. Deme, Chaparro. Que de pronto tampoco habría imparcialidad, doctor, frente a cualquier negocio que se hiciera con el bien. Ok, se supone que quien administra los bienes ajenos, recuerdan lo que veíamos ayer en el artículo 63, se supone quien lo hace debe hacerlo de forma diligente, ¿sí? O sea, debe buscar que no se le disminuya el patrimonio de esa persona que está siendo administrado los bienes. Angie Prieto, iba a preguntar algo. Bueno, los otros ejemplos que están ahí en los otros numerales, pues no necesitan mayor explicación, ¿no? No, profe, ya no, ya me quedó claro, gracias. Doc, qué pena, ¿me recuerdas el artículo? Se me olvidó. 906. Gracias. Doctor Larios, Dime. una pregunta, o sea, ¿se podría tomar también como un contrato de simulación en dado caso que este contrato se celebrara entre el padre y el hijo no emancipado? Sí, claro, eso podría darse como una acción de simulación, como una venta Exactamente, o sea simulada. que el contrato es ficticio. El juez declara la nulidad del contrato. Claro, eso se logra Ok. vía judicial. Muy amable, mi doctor, gracias. Ok. Bueno, hago otra pregunta. ¿Ustedes creen que una persona puede vender algo que no es de esa persona? O que yo solamente puedo vender lo que es mío. No, uno también puede hacer vender. venta. Sí, uno puede vender lo que no es persona. suyo. Sí, Pueden vender lo que no es de él porque venta de cosa ajena. o enajenan los bienes que no son de ellos. Porque hay Está personas, permitido. está permitido por la ley porque pues mientras, o sea, hay mucha gente que venden terrenos y los venden con promesas de compraventa. Pero ya voy a explicar eso, porque allá donde quería llegar. Allá donde quería llegar, María Eugenia. Uno piensa que la venta de cosa ajena es una estafa, ¿sí? Ese es el clásico concepto. Yo sé que muchos me dijeron que sí se podía porque alcanzaron a ver la pantalla, el 907, o tienen abierto el código y vieron el 907. Pero seguramente que la mayoría pensaba que no se podía vender algo que no era de la persona porque eso era una estafa, ¿o no? No, profe, Ya no la sé, doctora Juliana Hace nos dos, había explicado que se podía. Pero clases atrás. vamos a mirar cómo opera la venta de la cosa ajena. La venta de la cosa ajena, miremos el 907 y el 908. ¿Quién me ayuda con el 907 y otra persona con el 908? Artículo 907. Venta de la cosa ajena. La venta de cosa ajena es válida e impone al vendedor la obligación de adquirirla y entregarla al comprador, so pena de indemnizar los prejuicios. Ok. Y el otro, el 908. Artículo 908. Ratificación de la venta de cosa ajena. Vendida y entregada a otra cosa ajena, si el vendedor adquiere después el dominio de ella, se mirará al comprador como vendedor dueño desde la fecha de tradición. Por consiguiente, si el vendedor la vendiese luego a otra persona, subsistirá el dominio de ella en el primer comprador. La misma regla se seguirá en el caso de que el vendedor dueño ratifique la enajenación hecha por el vendedor. Bueno, entonces, como se puede observar, está permitida la venta de cosa ajena, ¿cierto? Pero si yo voy a vender algo que no es mío, aquí la norma me está poniendo una obligación y es que yo debo hacer dos cosas. Una, que yo compre la cosa, es decir, adquiera la titularidad del dominio de la cosa para luego poder perfeccionar
la venta que hice. ¿Ok? O si yo no quiero, entonces yo debo hacer que quien aparece como el titular del dominio le haga directamente y ratifique a la persona que me compró. ¿Sí? De cualquiera de las dos formas. Entonces, ¿cuándo raya en lo penal? Lo que dijo María Eugenia. Porque la mayoría de la gente lo piensa. O sea, yo sé que de pronto habían visto o habían escuchado el tema con algún docente anteriormente, pero la mayoría de las personas piensan que esa situación genera una estafa y no es así. ¿Cuándo podríamos decir que podría generarse en una estafa? Cuando la persona que vendió y que no es el propietario, o sea, ese tercero, no puede cumplir con la obligación que le impone la norma. O sea, no puede buscar que el propietario ratifique la venta o no puede adquirir la cosa para luego transmitir la propiedad. Cuando no puede cumplir con eso es donde ya entra el ámbito de lo penal. ¿Cuál es el verbo rector de la estafa? Quien indujere al otro, a la otra persona, para obtener un provecho, quien lo indujera a un error para obtener un provecho, un beneficio para sí o por un tercero. Más o menos eso dice el texto del artículo que habla de la estafa en el Código Penal. Entonces, si yo estoy vendiendo una cosa de la cual yo le estoy diciendo a la persona que se la estoy vendiendo que yo no soy el que aparece como el titular del dominio, pero yo voy a hacer que el que aparece como el titular ratifique la venta, ahí no habría ninguna estafa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero no se está induciendo en error. Si se es claro, si se está advirtiendo, no se estaría induciendo en un error. Uno. Y dos, que si se hace todas las gestiones, pues no se va a configurar la estafa. Ahora, esto ocurre mucho o ha ocurrido mucho, no solamente con lotes, ha ocurrido mucho con los vehículos, con los carros. Cuando una persona coge y vende un carro y entonces no puede hacer el traspaso en el momento por la razón que sea y entrega el vehículo y esa persona viene y lo vende a otro y entrega la posesión del carro y no puede hacer el traspaso. Digamos que A es el que vende el carro, B lo compra, pero A no le puede hacer el traspaso a B. Entonces B, como no tiene la titularidad del dominio, cuando B se lo vende a C, B tendría que hacer dos cosas. Lograr hacer el traspaso de A a B para luego B poder hacerle el traspaso a C. O si no, B tendría que hacer que A le haga directamente el traspaso a C. Me imagino que esos casos ustedes lo han escuchado. En ese caso solamente sería de palabra. Sí, doctor. No, ahí se está vendiendo en la posesión porque no se está cumpliendo con la formalidad que exige la norma, que vamos a verlo ahora. Pero no significa que esa venta no sea válida. ¿Ok? Entonces ahí es donde quiero diferenciar la parte civil de la parte penal. ¿Por qué? Porque en el imaginario de la gente está que este tipo de conductas constituyen delito. En el imaginario, o sea, muchísima gente lo piensa. Uno. Dos, cuando la gente piensa, cometió el delito, ¿qué se imagina esa persona? Que ya va a formular una denuncia penal y entonces por formular la denuncia penal ya se imagina que la otra parte ya rapidito va a estar tras las rejas. Como si eso fuera soplar y hacer botellas, como dicen por ahí. Eso no es tan sencillo. ¿Sí? Ahora, la fiscalía no puede negarse a recibir una denuncia. Una cosa es formular una denuncia, otra cosa es que esa denuncia finalmente llegue a una imputación ante el juez penal. Desde la formulación de la denuncia hasta la imputación ante el juez puede pasar un camino bien largo y bien largo de meses o años. ¿Ustedes han preguntado alguna vez o han visto estadísticas de cuántas investigaciones tiene la fiscalía o cuánto tiempo toma? Lo que pasa es que eso no lo dicen Voz Populi. Eso no sale nunca en los medios de comunicación.
¿cuánto tiempo puede tomar desde que la persona formula la denuncia penal hasta que la fiscalía imputa cargos? ¿Cuál es la excusa de ellos siempre? Que no hay el suficiente personal, lo cual es cierto, no tienen el suficiente personal, pero la gente se imagina solo que con el hecho de ir a formular la denuncia, ya la otra parte va a estar tras la reja y le va a resolver así, rapidito, y eso no es así. ¿Qué hace la fiscalía normalmente en ese tipo de situaciones? Lo que hace es llamar el fiscal a una conciliación a las partes y las partes terminan arreglando y hacen un acta de conciliación. Y ahí murió el tema, ahí queda archivada la investigación, ¿sí? Entonces, ese tipo de ventas no están prohibidas por la ley. Ahora, si ustedes se preguntan, bueno, ¿la norma debería permitir la venta de cosas ajenas? O sea, ¿sería bueno mantener esta figura o sería mejor prohibirla y que se incluyera dentro de las compraventas prohibidas en el 906, vender algo del que no es uno es, de lo que uno no es el dueño? Ya eso es otra cosa. Dime. Sí, debería haber esa prohibición porque muchas veces las casas resultan vendidas y no se sabe cómo y los dueños empiezan a preocuparse y mucha gente ha sido engañada por eso. O sea, ahí hay como una irregularidad en ese sentido porque si bien sacan los certificados de libertad, yo no sé cómo lo harán y cambian los nombres y de todo y hacen y venden las propiedades. Y cuando los dueños van a ver, entonces, no, ya la casa está vendida y no sé qué, entonces vienen los nuevos dueños a ocuparla pero ¿cómo si nosotros no hemos vendido? Entonces, eso ocurre mucho aquí en Colombia. No sé por qué razón y por qué situación, pero he visto muchos casos de eso. Sí, yo he escuchado esos casos, pero la cuestión ahí, yo diría que es que la cultura de la gente. Porque es que si ustedes se van al artículo 9, anoche lo leíamos, el artículo 9 del Código Civil, la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Entonces, la persona que luego va y dice, es que yo no sabía que la norma permitía tal cosa, o sea, el hecho de que no lo conozca no significa de excusa, sí. 1. 2, las personas, ¿cuál sería, digamos, la cultura que habría que generarle a la ciudadanía? Ya se ha hecho algo, pero considero que es muy poco. Y se ha hecho algo porque han habido campañas desde ya hace un tiempo en los grandes medios, en la televisión, ha salido campañas de la Superintendencia de Notariado diciéndole que lo que otorga la propiedad del inmueble es la inscripción en el registro, no la escritura. Pero eso no es suficiente. Hay que tener o hay que generar una política pública de que las personas puedan tener una asesoría jurídica, es decir, de que las personas antes de celebrar una operación de esa contraten los servicios de un abogado. Sale mucho más económico contratar al abogado para una asesoría antes de que después de, porque cuando ya ocurre la situación que se van a ir al escenario judicial, los costos del abogado van a ser mucho más elevados. Primero. Segundo, lo menos que deberían hacer es lo que se hace cuando se va a comprar vivienda a través de un crédito hipotecario. Cuando uno va a comprar vivienda a través de un crédito hipotecario, la entidad se cura en salud y la entidad le dice, bueno, señor Pepito Pérez, usted va a recibir un crédito y se va a garantizar con ese inmueble, con una hipoteca con el inmueble que usted va a comprar, pero usted debe pagarle al abogado de la entidad para que el abogado haga un estudio de títulos y el abogado revisa los documentos y va a percibir si todo está en orden o si hay algo que no cuadra y que está mal. Si hay algo que está mal, pues no se autoriza y retrasa y echan para atrás la venta. Esa debería ser la cultura ciudadana. Pero lastimosamente solo aplica eso es cuando hay una entidad financiera de por medio. Cuando el banco le va a prestar la plata y entonces le dice, no, bueno, yo le presto la plata, pero resulta que el abogado tiene que revisar la documentación y hay que hacer ese estudio de título. Y las entidades financieras normalmente promedio cobran
Los abogados pueden tener una tasa de honorarios para estudio de títulos que pueden oscilar entre 250 y 400.000 pesos, dependiendo de la entidad financiera. Pero es mejor pagar esa asesoría para que se revise la documentación y verificar si todo está en orden. Ese es el deber ser. Eso es lo que debería generarse la cultura en las personas. Que antes de hacer una operación, hicieran que un abogado revisara o hiciera el estudio de título. Eso es lo que debería hacerse. Si se hiciera de esa forma, se evitarían muchísimos procesos, más que todo penales, porque la gente siempre se va a lo penal. La gente siempre quiere que el abogado vaya y formule la denuncia penal, y eso lo que hace es congestionar la justicia, porque se logran resultados por la parte civil mucho más rápido que yéndose a la vía penal. ¿Cuánto tiempo tiene de plazo un juez civil para resolver un proceso, para dictar un fallo? Tiene 1 año y medio. Póngale a lo mucho 2 años. Y si va la persona y formula una denuncia en la fiscalía, en 2 años va a resolver de eso y va a haber una sentencia de un juez penal. Lo dudo. No, nada. Lo dudo. ¿Cierto? Muchas veces prescribe. Entonces, eso es falta de cultura ciudadana. Falta de cultura ciudadana. O sea, enseñar a la gente a que se haga estudios de título. Preguntas, aportes. Doc, yo tengo una pregunta. Dime. No se supone, en cuanto a lo que su merced está diciendo, no se supone que la ley prevé eso, lo que decía María Eugenia, que eso debería cambiarse, pero no se supone que ahí en el mismo artículo que leímos hace un momento, la ley preveía eso para que no, pues como que no haya estafa. Es que la estafa configurarla no es fácil. ¿Por qué la fiscalía siempre trata de que concilien? Porque si no tiene unos elementos materiales probatorios lo suficientemente sólidos, no se va a arriesgar a ir a juicio para ser vencido. Porque el fiscal que hace eso, le abren un proceso disciplinario inmediatamente. Entonces, una cosa es formular la denuncia, porque la persona lo primerito que piensa es, me estafaron, y entonces hace que el abogado, y muchas veces el abogado hace lo que el cliente le dice con tal de ganarse los honorarios, ¿sí? Hay que ser claros, muchos lo hacen. Muy pocas veces la persona le hace caso al abogado. O hay otras veces donde la persona va y le consulta a 3 o 4 abogados diferentes. Entonces viene y le pregunta a la doctora Ingrid, como es una abogada, digamos, honesta, le dice muy ecuánime, mira, es mejor actuar de esta forma, irse por el lado civil, tal. Pero esa respuesta que le da la doctora Ingrid no le gustó mucho, no lo convenció y se va a poner el doctor Alexander. Entonces el doctor Alexander le dice lo que el cliente quiere escuchar y le dice, no, sí, formulemos la denuncia penal y vayámonos por lo civil también, pero lo entusiasma con que la actuación penal va a surtir un efecto rápido. Y lastimosamente las entidades como la Fiscalía no pueden negarse a recibir la denuncia, no pueden negarse, ¿sí? Que prospere ya eso es otra película, pero de lo mismo que cualquier entidad, si llega una queja, una denuncia, algo, tiene que recibirla. Otra cosa es que llegue a prosperar lo que pretende el creyente o el quejoso, ¿sí? Son cosas diferentes. Entonces, si se aplicara esa política o si se generaran herramientas para evitar eso, posiblemente bajaran esos casos. Como dije, se ha hecho campañas por los medios masivos, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente, todavía falta más, enseñarle más a la gente esa parte. A veces la gente piensa que el abogado es costoso, que le sale caro consultar a un abogado. Entonces, por ejemplo, si el abogado le cobra la consulta, entonces prefieren muchas veces evitarse pagar la consulta y buscan algunos que no le cobre la consulta, pero sí le saque el dinero diciéndole lo que quiero ir para presentar una actuación que el abogado sabe que no es mucho lo que va a resultar de esa actuación. Esa es la situación. Iba a decir algo, María Eugenia. Pues doctor, usted lo ha dicho con sus propias palabras.
Todos recurren a la fiscalía porque piensan que lo penal es lo mejor porque tiene consecuencias de cárcel. Pero la gente no sabe que esos delitos no tienen cárcel. Entonces congestionan y llegan una cantidad de arrumes a diario de carpetas de denuncias hasta por bobadas. Y seleccionar y tramitar eso y enviar a otra, a la jurisdicción que le corresponda, que tenga la competencia. Todas esas cosas son desgastantes, empezando porque toca hacer un estudio de si reúne los requisitos para ser enviado a tal parte, si no, sí, bueno, entonces eso viene a un fiscal que él es como el fiscal que revisa eso. Todas estas cosas se revisan y ahí sí van a ser direccionadas a los entes jurídicos que le corresponde, a la Fiscalía 19, 18, 20 o a la penal del búnker. Bueno, entonces esto congestionan terriblemente y uno tiene que estar mirando, leyendo y bueno, mejor dicho, entonces ahí viene el problema, que pasan tiempos porque hay cierta prioridad que debe dársele a las cosas urgentes, cosas muy. Entonces esto viene y es poca gente para eso, o sea, los delitos aquí son constantes, las cosas son y son bastantes, entonces hay una sobrecarga laboral y carpetas por montones y ahora cuando se van a revisar no tienen las pruebas suficientes, no tienen nada, entonces se empieza a mandarles comunicaciones de que por favor se presenten y reúnan las pruebas los que se tengan a bien para poder que ejerzan su derecho. No, nunca vienen, no contestan y las carpetas están ahí, quietas. Entonces, por eso es la congestión y el trámite y la demora. Ahí la fiscalía nunca tiene la culpa, sino lo que pasa es que, como usted lo ha dicho, todo el mundo recurre. Eso, la cantidad de gente que hay en Bogotá y en todas partes es terrible y todos tienen casos que radicar. Bueno, ahora quizás digamos soluciones podrían ser a ese tipo de asuntos, no solo hacer esas campañas o esa política pública, sino que como estrategia o parte de esa política se fortalecieran los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Hay algunos asuntos que se pueden resolver vía conciliación, como ustedes ya lo vieron en la clase de conciliación. Y, por ejemplo, se pueden conciliar los asuntos querellables que están en el artículo 74, los delitos querellables. Entonces, algunos se pueden, pero es muy poco, digamos, la publicidad que se le hace. Las personas piensan que es mejor conciliar en la fiscalía, como que de pronto eso tiene más efecto porque la persona denunciada de pronto se va a sentir más presionada frente a la actuación ante el fiscal porque piensan como si el fiscal fuera el Superman y tal. El fiscal es un abogado igual que el abogado defensor o que el apoderado víctima. Y la única diferencia es que está representando a la entidad del Estado que tiene la obligación de acusar, ¿sí? Es lo único ante el juez. Pero, y fíjense que figuras como el proceso abreviado en materia penal, donde existe la figura del acusador privado, muy poco se está aplicando. Entonces, por más que se vayan creando herramientas, como que falta socializarlas y falta vender los beneficios de, digamos, de cómo se pueden resolver los conflictos a través de los más. Por ejemplo, yo estoy haciendo mi trabajo final de máster sobre ese tema, sobre digamos, el concepto que tienen las personas sobre la administración de justicia en la aplicación de un más. O sea, las personas piensan que cuando van a una conciliación no se les está garantizando el acceso a la administración de justicia igual que si acudieran ante el juez. No sé si alcanzan a entender de pronto la apreciación. Entonces, de pronto falta como vender más esa idea de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y eso ayudaría
a que fuera descongestionándose poco a poco el aparato judicial. Igual la descongestión tampoco sería de un día para otro, pero por lo menos como ir trazando una hoja de ruta y que fuera una política pública, es decir, más allá del gobierno que esté de turno, que el que llegue tenga que seguir la política porque es una política, ¿sí? Entonces, esas podrían ser las recomendaciones. Bueno, paso a hablar de las obligaciones que tienen las partes dentro del contrato. Las partes, o sea, el vendedor y el comprador, ambos tienen unas obligaciones. ¿Qué obligaciones piensan ustedes que va a tener el vendedor? Entregar la cosa. Transferir. Claro, entregar el bien. Exacto. Entonces, la primera obligación, ¿sí? Que esté a Digamos, paz y una salvo. de las primeras obligaciones que va a tener ese vendedor va a ser entregar la cosa en la fecha establecida y en el lugar establecido. ¿Por qué es importante hacer claridad de esto? Porque quizás ustedes pueden pensar, que siempre el vendedor va a entregar la cosa en el lugar de su establecimiento de comercio. Pero no siempre va a ser de esa forma. Porque puede ser que dependiendo de las características del producto o del bien, se establezca que el vendedor las entregará en el lugar donde le diga el comprador, ¿sí? Entonces es importante aclarar dónde se va a entregar la cosa y la fecha en la cual se va a entregar la cosa. Si no se aclara esto, la norma dice que el vendedor deberá entregar la cosa dentro de las 24 horas siguientes a la celebración del contrato. Dime, Elkin. Señor docente, pues es que sí, el tema es interesante, pero también hay cosas que se pueden entender como intangibles. Entonces, digamos, en el marco de un servicio, pues no quedaría muy bien definido y se vuelve un poco complejo señalarlo, toda vez que a veces se supedita en factores externos que no pueden decir cuál fecha ni en qué momento se va a consolidar esa cosa, entre comillas. Pero hay que establecer por lo menos un plazo. Pues son las exigencias de la norma. Pero, por ejemplo, en el agotamiento de la sede administrativa no depende necesariamente de las consideraciones que tenga, digamos, el contratante, porque pues no se sabe cuándo se van a dilucidar. Tal vez haya una línea de tiempo, pero no se sabe cuándo se van a terminar. Entonces, independiente de todo, hay que tratar de fijar una fecha. Entonces, señor docente. Claro, la norma lo establece, que hay que mencionar porque si no se establece, la obligación del vendedor de entregar la cosa va a ser dentro de las 24 horas siguientes a la firma del contrato, es decir, a la celebración del contrato de compraventa. Y si el vendedor no entrega la cosa en el plazo establecido, incurre en mora. Entraría en mora, sería una moratoria por parte del vendedor si incumple el plazo o si incumple la obligación de entregar la cosa donde se había comprometido entregarla. Doctor, y ahí hay una caducidad de tiempo, o sea que pasado tanto tiempo un contrato de compraventa ya no tiene validez. Si lo estipularon para, por decir algo, para el año 2017 y no se celebró y estamos en el 2020, ese contrato de compraventa ya no tiene validez. No, de pronto estás entendiéndolo mal. Cuando hablo de la obligación es una vez celebrado el contrato. El contrato, como lo dijeron mucho al principio, y por aquí lo escribió Arriaga en el chat de Zoom, el contrato de compraventa es un contrato de ejecución instantánea. Es decir, el contrato de compraventa se celebró y ahí mismo se ejecutó. Ahora, No, sí, pero que en virtud de ese contrato surgen unas obligaciones, como por ejemplo la entrega, ya eso es otra cosa, pero no significa que si se dijo por parte del vendedor, yo le voy a entregar la cosa dentro de 15 días, ¿sí? Entonces, el día 14, el comprador le dice, no, ya yo no quiero la cosa, porque ya ahí no va a aplicar derecho de retractación. El derecho de retractación que establece la ley 1480 la vamos a ver después más adelante.
¿sí? En contraclase. Entonces, si las partes celebraron el contrato, al celebrar el contrato, ahí quedó ejecutado de una vez. Que luego se van a cumplir, a dar cumplimiento a las obligaciones que surgen del contrato, eso es otra cosa. Pero no es que el contrato de compraventa va a quedar sujeto o supeditado a tal cosa, no. Se celebró y se ejecutó inmediatamente. Después vamos a ver, porque ya no vamos a alcanzar hoy, vamos a ver el martes unas figuras que nos permite la norma frente a dos situaciones, pero no significa que el contrato no se celebre o no cobre, digamos, validez una vez celebrado el contrato. Es decir, para que el contrato sea válido, no significa que deba cumplirse la totalidad del contrato. ¿Ok? Ok. No, profe, ya entendí eso, sino que lo que estaba haciendo era, la pregunta que yo le estaba haciendo es, o sea, hubo un contrato de compraventa y las dos partes no fueron a celebrar de promesa de compraventa y las dos No, partes estoy no. hablando de la venta. Ya la Yo le promesa, no sí, estoy no, hablando de la promesa. yo O le sea, estoy cuando estoy haciendo hablando de la venta, sí, no, yo de le la estoy promesa. haciendo una pregunta de eso, pero le estoy haciendo una pregunta de que hubo un contrato de una compraventa de las dos partes y no fueron nunca a cumplirla porque no pudieron por unos hechos Sí, que no de se entregó la circunstancias. cosa en el plazo establecido no significa que no se realizó la compraventa. Eso es una mora, entró Por una eso. mora. Pero el contrato se Y entró en celebró. una mora, pero han pasado más de 3 años, entonces, ¿qué pasaría ahí? El Ya no tiene contrato validez, eso era... no es que no tenga validez, el contrato se ejecutó para poder declarar digamos, la nulidad del contrato o buscar la rescisión del contrato, toca que entonces la parte acuda ante el juez para que el juez declare la rescisión del contrato y devuelva las cosas al estado anterior. Pero el contrato de compraventa es de ejecución instantánea, ¿sí? No queda suspendido en el tiempo, o sea, se No, yo ejecutó. estoy Yo te entiendo preguntando. la pregunta, yo te entiendo la pregunta, por eso te estoy respondiendo. Que en el contrato queda una obligación de entregar la cosa. Si no se entregó la cosa, cuando hablo de que se celebró el contrato, es porque se pagó, ¿sí? O se estableció una forma de pago, pero hubo el acuerdo de voluntades. El vendedor le surge la obligación de entregar la cosa en la fecha y lugar establecido. Pueda que el lugar establecido sea el establecimiento del vendedor, como cuando tú vas a la panadería. Te van a entregar la cosa ahí en el establecimiento y te la van a entregar inmediatamente pagaste. Te va a decir, primero pase por la caja y luego viene y lo reclama. ¿Sí? Es de ejecución instantánea. Ahora, que hay de pronto algunas modalidades, pero no voy a hablar hoy para no enredarles más la cabeza en este momento, lo voy a dejar para el martes, eso es otra cosa. Entonces, las obligaciones van a ser esas del vendedor. ¿Qué obligaciones va a tener entonces el comprador? Entregar la plata. Pagar el precio de la cosa. Pareciera lógica, pero no, resulta que no. La principal, por decirlo de alguna forma, obligación que va a tener el comprador va a ser recibir la cosa. Recibir la cosa en el lugar y en la fecha establecida para recibirla. Recibir la cosa. Porque incluso si no se pagara el precio se podría determinar, si no se determinó en ese momento, se puede determinar por el mercado, es decir, por cuánto valga en el mercado esa cosa. O sea que aun cuando no hayan definido el valor, no significa que el contrato no sea válido, el contrato es válido. ¿Ok? Entonces, pagar es una obligación, claro, del comprador, pero ese pagar no significa que si no paga no recibe la cosa, no significa eso. ¿Ok? Porque puede establecerse la obligación de que se entrega la cosa y que se pague a plazos, que se pague por emolumentos, dice la norma. Se puede establecer
la reserva de dominio de la cosa. El artículo 920 habla del precio. Y el 921 habla de cómo se determina el precio en caso de que las partes no lo hayan determinado. ¿Quién me ayuda con el 920? Que tiene que dar el... Mi doctor. Ok, sigue. Artículo 920 del precio. No habrá compraventa si los contratantes no convienen en el precio o en la manera de determinarlo. Pero si el comprador recibe la cosa, se presumirá que las partes aceptan el precio medio que tenga en el día y lugar de la entrega. El precio irrisorio se tendrá por no pactado. Entiéndase el precio irrisorio, lo que hablaba ayer de la figura esta de cuando que aplica solo para los inmuebles. Se me escapa ahorita el término que les dije anoche. ¿Lesión enorme? Lesión enorme, gracias. De la lesión enorme. La lesión enorme no aplica para los bienes muebles, solo para los inmuebles. Entonces, si ustedes se dan cuenta que el comprador recibe la cosa, puede recibir la cosa sin pagarla. Y se perfeccionó igual el contrato de compraventa. ¿Sí? No está sujeto necesariamente a que se pague el precio de la cosa. Pero miremos que si no se ha determinado el precio, el día que se está celebrando el contrato, entonces se determina por el promedio del mercado. ¿Qué dice el 921? Se lo leo, mi doctor. Ok. Artículo 921. Precio determinable por el promedio del mercado. Cuando las partes para la determinación del precio se remitan al que tenga la cosa en ferias, mercados públicos de valores y otros establecimientos análogos, o estipulen como precio el corriente de plaza, se tomará el precio medio que la cosa tenga en la fecha y lugar de la celebración del contrato, mi doctor. Listo. Ok, gracias. Bueno, si miramos las obligaciones del vendedor, el 922, pues nos habla de la tradición cuando se habla de los inmuebles y de los vehículos. Entonces, además de las que mencioné, las obligaciones que tiene el vendedor, si la cosa está sujeta a registro, como es el caso de los bienes inmuebles y de los vehículos, entonces no basta solo con entregar la cosa, sino que también es una obligación hacer la tradición. Entonces, si estamos hablando de un inmueble, ¿cómo se hace la tradición de la cosa? Se hace a través de la protocolización por escritura pública. Entonces, hay que cumplir con esa exigencia de la norma. Si estamos hablando de un vehículo, ¿cómo se hace la tradición? Firmando los documentos para el respectivo traspaso ante el organismo de tránsito. ¿Ok? Esas son obligaciones que tiene el vendedor. No basta solo con entregar la cosa. O sea, no basta solo con que el vendedor entregue la casa, las llaves de la casa y listo. No, tiene la obligación de firmar la escritura. Y esa escritura, llevarla al registro, es obligación del comprador. Es responsabilidad del comprador que quede la inscripción. Lo mismo sucede con el tema del vehículo. Una obligación del vendedor va a ser firmarle los documentos que se requieren para el traspaso ante el organismo de tránsito. El plazo de la entrega, artículo 924. ¿Quién me lee el 924? Yo, profe. Plazo de la entrega. El vendedor deberá hacer la entrega de la cosa dentro del plazo estipulado. A falta de estipulación, deberá entregarla dentro de los 24 horas siguientes al perfeccionamiento del contrato, salvo de que la naturaleza del mismo, de la forma como deba hacerse la entrega, se desprenda para verificarla se requiere un plazo mayor. Ok, entonces si no se estableció un plazo,
¿Cuánto tiempo tiene el vendedor para entregar la cosa? 24 horas. 24 horas, mi doctor. Exacto. Entonces, ahí los siguientes artículos siguen hablando sobre las obligaciones que tiene el vendedor y miremos que, bueno, puede darse la posibilidad que el vendedor tenga conocimiento que hay unos desperfectos que tenga la cosa. Eso se llaman vicios ocultos. Entonces, el vendedor debe salir al saneamiento de esos vicios ocultos. En castellano significa la garantía. ¿Ok? Significa la garantía. El vendedor tiene que salir a reparar esos vicios ocultos. La prescripción, artículo 938, en términos generales, en el contrato de compraventa, la prescripción para ejercer la acción frente al tema de los vicios ocultos son 6 meses a partir de la entrega. 6 meses a partir de la entrega de la cosa. Muchas veces 943 habla de las obligaciones del comprador. ¿Quién me ayuda a leer el 943? Profe, ¿cómo así? ¿Solo tiene 6 meses de garantía? Los vicios ocultos, sí, en términos generales, pero después vamos a mirar qué habla la 1480. Pero no ahorita en compraventa, sino la vemos después. ¿Quién me ayuda con el 943? Obligaciones Artículo 943. Obligación de recibir. Si quieres leer, Orlando, dale. No hay lío. Dale, termina. El comprador estará obligado a recibir la cosa en el lugar y en el tiempo estipulados. Y en su defecto, en el lugar y en el tiempo fijados por la ley para la entrega. So pena de indemnizar al vendedor los perjuicios causados por la mora. Ok. Entonces, ahí está la normativa de las obligaciones de tanto del vendedor como del comprador. Miremos el artículo 947 y 948, ya para finalizar. ¿Quién me ayuda? 947, obligación de pagar el precio. El comprador deberá pagar el precio en el plazo estipulado o, en su defecto, al momento de recibir la cosa. Entonces, si se dan cuenta, la norma da ambas situaciones. Al momento de recibir la cosa, puedo tener la obligación de pagar el precio, pero puede establecerse entre comprador y vendedor que la cosa se recibe y el precio se paga después, o que se pague a plazos. Miremos la mora en el pago del precio. 948, mora en el pago de precio. En caso de mora del comprador, en el pago del precio tendrá derecho el vendedor a la inmediata restitución de la cosa vendida. Si el comprador la tuviere en su poder y no pagare o asegurare el pago a satisfacción del vendedor. La solicitud del vendedor se tramitará con los juicios de tenencia, pero podrá solicitarse el embargo o secuestro preventivos de la cosa. Cuando el vendedor obtenga que se decrete la restitución de la cosa, tendrá derecho el comprador a que previamente se le reembolse la parte pagada del precio, reducido el valor de la indemnización o pena que se haya estipulado, o la que en el defecto de estipulación fije el juez al ordenar la restitución. Ok, listo, gracias. Bueno, el martes voy a seguir hablando parte de la clase, no toda la clase, sobre unas últimas cosas del contrato de compra-venta que es importante para tenerlo presente porque algunas figuras de estas se aplican en los siguientes contratos que vamos a hablar durante el módulo. Nos vemos entonces el martes, no se les olvide el domingo hacer sus lecturas, ¿ok? Feliz fin de semana. Doctor, Muy formal, doctor. Gracias. Igualmente. Muy amable. Ah, doctor.